movimiento cultural impulsado por Alfonso X el Sabio fue sin duda alguna el asentamiento de universidades como las de Valladolid, Sevilla. También el impulso económico que se otorgó a la Universidad de Salamanca, fundada por su abuelo Alfonso IX de León, y toda suerte de eruditos, de intelectuales que se establecieron en los epicentros culturales del momento, constituidos en las ciudades de Murcia, Sevilla y Toledo. Pero esa escuela de traductores de Toledo fue realmente increíble. Convivieron las tres grandes religiones: judíos, musulmanes, cristianos. Los mejores textos se elaboraron en aquella escuela de traductores, una escuela que dio luz a toda Europa, recordando los viejos tiempos de San Isidoro. Fue realmente impresionante. Se crearon, se incrementaron las bibliotecas, se apoyó a diferentes autores que recopilaban datos sobre la historia pasada de la península ibérica, o que dilucidaban cómo debían ser las leyes para un futuro próximo. Todos esos textos quedaron amparados bajo la figura luminosa de Alfonso X el Sabio. Pero en 1256 quedó vacante el trono imperial. El Sacro Imperio Romano-Germánico necesitaba un nuevo dueño. Y había muchos aspirantes. Uno de ellos, Alfonso X, quien argumentó que por ascendencia le correspondía a él asumir ese poder. Y es que su abuelo materno, el duque de Suabia, había sido emperador. Y por tanto reclamó el derecho de sangre para conseguir ese trono imperial. Y aquí comenzó una larga, terrible, conspiranoica, soterrada guerra para conseguir la dignidad de emperador. Nada menos que 19 años empleó Alfonso X en intentar obtener el título imperial. 19 años en los que las arcas de Castilla fueron esquilmadas una y otra vez, en los que los tributos exigidos a la nobleza, a los latifundistas, a los terratenientes, eran cada vez más notables, más abusivos. Y esto, como os podéis figurar, cimentó una leyenda negra en torno a la figura de Alfonso X. Nadie se explicaba en la corte de Castilla por qué esa obcecación real del rey por hacerse con el título imperial. Estaba desatendiendo sus funciones en la corte de Castilla para entregarse por completo a ser emperador del Sacro Imperio. Esto menoscabó mucho su imagen. Quedó muy limitado y la verdad es que cuestionadísimo en los círculos elitistas de la corte castellana. Pocos soportaban ya la presencia del rey, no entendían todavía aquello de, ser agitador cultural. Querían algo más pragmático, querían que las arcas reales rebosaran y que no estuviesen vacías como lo hacían en aquel periodo 1256-1275. Finalmente los príncipes electores alemanes se decantaron por la opción de los Habsburgo y entregaron el título de emperador a Rodolfo I. Alfonso X quedó absolutamente consternado. No se explicaba por qué después de 19 años de guerra, donde él había confiado, tenía ilusión en ser emperador, había datos que así lo atestiguaban, pero no entendía por qué al final los príncipes electores se habían decantado por la figura anodina de Rodolfo I. Bien, son cosas de la historia. Posiblemente el capítulo más triste para Alfonso X el Sabio fue el enfrentamiento con su segundo filogenético, con su segundo hijo, Sancho IV. En 1272 había fallecido su primogénito Fernando. Y Alfonso X entendió que los herederos legítimos eran los hijos de su primogénito Fernando. Estos eran los que la historia ha llamado los infantes de la Cerra. Alfonso X confió y delegó en sus nietos la opción a ocupar el trono de Castilla y León. Pero su hijo se opuso.
Sancho IV no quiso saber nada sobre esta opción dinástica y alegó que él era el segundo genético y en consecuencia le correspondía asumir el trono de Castilla y León. A Sancho le apoyaron casi todos los nobles de la corte, casi todos los hidalgos, casi toda la gente de las ciudades, y ante esto Alfonso X no pudo hacer nada. Sancho IV se hizo con el trono, se hizo con el poder, y por lo menos se hizo con la opción de ser heredero legítimo de Alfonso X, y Alfonso tuvo que asumir un exilio. En 1282 buscó refugio en la queridísima ciudad de Sevilla, esa a la que tanto había patrocinado su padre, a la que tanto había apoyado su padre y donde tenía buen número de seguidores. Atrás quedaban algunos reveses militares como la entrega del Algarve a la corona portuguesa o un intento fallido de cruzada en los territorios norteafricanos. En ese sentido, ni Alfonso X ni Jaime I pudieron consumar su propósito de santa empresa en los territorios del norte de África o en Oriente Próximo. Finalmente, en abril de 1284, Alfonso X el Sabio fallecía en Sevilla. Y como era de prever, su trono fue ocupado por Sancho IV. Por tanto, la historia de Alfonso X una historia agridulce, pero las vicisitudes políticas o militares del momento no deben empañar, no deben oscurecer lo más mínimo el legado, el brillante legado cultural de Alfonso X el Sabio. Como digo, sentó las bases para el futuro Estado moderno español. El Foro Juzgo fue más que una evidencia, y su escuela de traductores dio brillo, dio esplendor a la cultura no solo de España, sino de toda Europa. Y quedan para la historia sus textos, sus libros, sus intuiciones. Un hombre posiblemente renacentista, 2 siglos antes de que se produjera este movimiento cultural en Europa. Por tanto, en el sentido intelectual, en el sentido cultural, un adelantado a su tiempo. Y por cierto, si hoy hablamos la lengua castellana, esa lengua que nos une a todos, fue porque hombres como Alfonso X el Sabio impulsaron la lengua común desde su trono en Castilla y León. La lengua vernácula, la que se venía hablando en los pueblos, en las ciudades, en las aldeas, desde siglos atrás, cobró oficialidad gracias al esfuerzo, diríamos, titánico de Alfonso X en su tiempo. Nuestro personaje, nuestro protagonista en los pasajes de la historia, hoy Alfonso X el Sabio, el rey que soñó ser emperador de Europa. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.